Muy buenas tardes. Hoy estamos en el jueves 14 de febrero 2019 y con nuestras habituales charlas tratando de eh, interpretar la realidad cotidiana en un pequeño gran país como es Uruguay. Bien, entonces hoy nos gustaría hablar de las elecciones en Uruguay. Este año, en octubre o noviembre, octubre creo que es, se van a efectuar elecciones en el Uruguay. Eh, es un hecho significativo en un pueblo uruguayo que tiene muy arraigada el tema de la democracia representativa y el hecho, el uso del derecho de votar. Es algo que con muchos años de democracia en este país se ha arraigado en todos nosotros. Por lo tanto, la llegada de las elecciones es un evento significativo y por lo tanto ya, si bien hay limitantes que ha puesto los gobiernos en cuanto a la campaña, el espacio de tiempo en que debe comenzar la campaña para no enloquecer a todo el mundo empezando 2 años antes, sino que, no sé, son algo así como la campaña 120 o 90 días antes de la elección, que se puede lanzar la campaña en plenitud para cualquier partido que se quiera presentar a esas elecciones. Eso es una verdad media porque si bien no empezó la campaña masiva y a través de los medios, qué sé yo, acatándose la resolución estatal al respecto, en realidad la campaña ya empezó por otros medios. Entonces, las distintas personas o personalidades de cada partido ya comienzan a hacer declaraciones, hay reuniones partidarias, este, hay trascendidos, hay lo que llamamos nosotros el periodo de fases, que es que hay individuos, hombres o mujeres, que cambian de partido porque entienden que su futuro eh, va a ser mucho mejor si hacen su trabajo de político en otros partidos distintos al que tenían hasta ese momento. Quiere decir que hay todo un movimiento que ya comenzó y entonces ya las encuestadoras hablan de posibles resultados, porque las encuestadoras no están comprendidas en este decreto acerca de el tiempo en que se puede lanzar la campaña. Entonces las encuestadoras dicen, bueno, si hoy se hicieran las elecciones, el resultado sería más o menos habría probablemente tal ganador y el que tiene posibilidades es el siguiente y es otro partido político. Bien. Entonces, eso está en marcha. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Cuál es nuestra interpretación? Que para el que va a votar, yo soy uno, mis amigos, mi ciudad, mi departamento y mi país, le pasa lo mismo, los habitantes. Entonces, ¿qué tenemos delante? Tenemos por lo menos dos partidos con posibilidades, el partido de gobierno actual, que está en el Frente Amplio en el gobierno, y según las encuestadoras y la opinión generalizada, que también es la mía, el único partido que tiene posibilidades es el Partido Nacional, como se llaman acá, los blancos. Según las encuestadoras y según la opinión generalizada. Bien. Y según el último resultado electoral de hace 5 años, o 4 años y medio. Bien, entonces tenemos esa situación. Y después hay otros partidos
que son minorías y pueden quizá ayudar a alguna de las fuerzas, las dos fuerzas principales, si es que hay, como puede ser probablemente una segunda vuelta, habrá partidos más pequeños que ayuden al triunfo de uno u otro candidato entre los dos que van a disputar en la segunda vuelta. Bien, pero nosotros nos queremos referir a otra característica. Lo singular, no de esta elección, sino en la anterior ya esto estaba presente, eh, los partidos políticos no tienen programa, no tienen programa. O sea, no hay ningún programa partidario que diga vamos a hacer esto y vamos a corregir lo aquello, nada, no hay. Entonces, ¿en qué consiste entonces la campaña? Básicamente consiste en el tema corrupción. El tema corrupción sirve para atacar al rival o el posible rival en las elecciones, eh, puntualizando, señalando todos los actos de corrupción. Y lo otro es el tema de la inseguridad ciudadana, por el auge del delito, del robo y la muerte en el territorio nacional. Entonces, si nosotros recogemos los dichos, las declaraciones de los que no son gobierno, los partidos que no son gobierno, podemos casi reducirlo a que las dos temáticas son esas, el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad. Y haciendo responsable al gobierno de turno de esas dos cuestiones. Sin duda que tienen, en el campo de la corrupción, tienen muchos hechos para señalar, algunos comprobados y otros eh, supuestos, pero con mucha posibilidad de verdaderos. Bien. Y en el tema de inseguridad la inseguridad es el diario vivir de los ciudadanos, en donde el delito va ganando lugar. Bien. Entonces nosotros nos queríamos referir en primera instancia a estos dos aspectos que ocupan un lugar central en la campaña, esta campaña, en donde los programas de gobierno están ausentes. Entonces, por ejemplo, el tema de la corrupción. Y podríamos también hablar de las causas de la corrupción y las causas de la inseguridad, sería un poco más preciso. Estamos en un país que, dado los movimientos en el plano internacional, asumimos políticas impuestas desde el exterior. No es casualidad que los partidos con posibilidades en la electoral, no tengan contradicciones entre ellos en cuanto a la política económica. No las hay. No se manifiestan. A lo sumo se hablan de gastos indebidos que son signos de la corrupción, por ejemplo. De salarios muy altos que se dan los funcionarios gubernamentales de turno, que son salarios, y es muy verdadero, faraónicos, y es verdad. Pero nadie cuestiona una política económica que va, por ejemplo, endeudando al país trágicamente y aceleradamente. No se habla a nivel de los que tienen posibilidades de ganar de una diferente política económica. Para nada. Quiere decir que si nosotros rastreamos la conducta en el Parlamento de este país hacia atrás, vamos a ver que los partidos de oposición
han sido cómplices, para decirlo de alguna manera clara, de toda la política económica. ¿Y esa política económica qué es? Es la aceptación de políticas pergeniadas, creadas fuera del país, que nos hablaron, ya lo hemos manifestado en otras charlas de estas, de que Uruguay tenía que orientarse hacia el mercado mundial. Quiere decir que va a ser Uruguay vendedor de sus materias primas eh, y abandonar todo intento de industrial. O sea, el valor agregado de la industria queda atrás y así se han venido cerrando todas las industrias nacionales que elaboraban en segunda instancia lo que en el agro se producía en primera instancia. Eso ha significado para este país la pérdida de esas agroindustrias, ha significado eh, la generación de elevados niveles de pobreza. Eh, la pérdida de puestos de trabajo a través de estos años, que nosotros en audiciones anteriores nos gustaba hablar del 58 para atrás, para adelante, de 1958 hacia adelante, cuando se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario, las deudas contraídas con los órganos crediticios mundiales hacen de que seamos vulnerables y en un crescendo que llega hasta nuestro día, la deuda fue creciendo y las condiciones del capital financiero internacional fueron elevándose hasta llegar a un momento en que los partidos políticos en realidad dejaron de funcionar como usinas del pensamiento nacional para ser meros servidores del capital financiero internacional. Entonces, cuando se habla de inseguridad en la campaña electoral esta, se habla de la ineptitud del ministro del Interior actual. No se habla de que acá se perdieron 200.000 puestos de trabajo en poco tiempo, que es la causa verdadera de la inseguridad, porque los desocupados tienen que comer, como todos nosotros, si no, no sobreviven. Y entonces hay una cantidad de gente que vive en la desesperación, pero otra gente toma la resolución de delinquir, no están dispuestos a esperar más y salen a delinquir y enloquecen a un pueblo. La inseguridad es hija de la política económica, no de la ineptitud del ministro de turno. Pero eso no se menciona por parte de la oposición política cuando se critica al ministro del actual gobierno. No se menciona. ¿Por qué no se menciona? Porque todos están de acuerdo en la política económica. Entonces, ¿en qué me opongo? ¿Cómo hago una campaña electoral? Bueno, indico que son ineptos. También puedo decir que son corruptos y bueno, hay campo para eso, ¿no? Porque corruptos sí hay, y muchos. Entonces, ahí terminó la campaña electoral. No hay más que eso. Entonces, para el votante es muy triste que no hay ninguna propuesta, no haya ninguna propuesta de modificar el planteo económico de entrega del país, porque ese planteo económico significa que los precios de lo que vendemos nosotros lo ponen fuera y lo que compramos nosotros lo ponen fuera. La moneda nuestra en relación a los patrones monetarios mundiales, por ejemplo, hasta ahora el dólar, no somos nosotros que ponemos el precio de nuestra moneda, lo ponen desde el Banco Central Uruguayo, que está controlado por el
capital financiero internacional, quiere decir que nosotros, en realidad, somos meros espectadores de políticas que se elaboran fuera del país. Entonces, ustedes dirán, es muy triste la situación para el que vaya a votar con alegría y con esperanza, y sí, la es, la es. Y ahora tenemos que agregar algo, un par de cosas que juegan en la campaña electoral también, que son circunstanciales y que tienen que ver con la situación mundial. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, porque prendemos una radio, o prendemos el televisor, o prendemos los que tienen internet, qué sé yo, en la campaña de la situación en Venezuela, ¿verdad? O sea, no hay, o sea, yo salgo a la calle y la vecina que sale a pasear el perro me habla de Venezuela. Y así todos, mis conocidos, todos hablan de Venezuela, porque todos los medios a nivel mundial hablan de Venezuela y de la situación en Venezuela, etcétera, etcétera. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el electoral? Sí que tiene, sí que tiene. Entonces vayamos a lo siguiente. El Frente Amplio, como los otros partidos, son personeros de los que han controlado estas zonas del mundo, los Rockefeller, los Rothschild, los Soros, todos los partidos son personeros, son meros títeres del capital financiero internacional, o sea, de las bancas y las multinacionales, si no quieren hablar de personas concretas. Pero entonces, este gobierno en particular llegó al poder político después de un cierto tiempo de incubación con un programa que era precisamente el oponerse al vaciamiento del Uruguay que se venía produciendo hasta ese momento, en defensa del trabajo, de la industria y los bienes naturales de este país, lo que algunos llaman recursos naturales. Ese fue el programa, quiere decir que la gente cansada de un proceso que iba vaciando el Uruguay, vota al Frente Amplio, esperanzada de parar la diarrea, digamos, de la desocupación, de la entrega, de qué sé yo, lo que sea. Entonces, el Frente Amplio, con un gran apoyo de la Central Obrera, llega al poder político en 2005. Y este aquí, que no cumple para nada con el histórico programa que, dicho sea de paso, desapareció, se perdió en el aire y desapareció, sino que confirma el lineamiento de vaciamiento del país, de entrega a las multinacionales y a la banca, en una forma de continuidad con la política anterior, y todo parece indicar que acelera el proceso. En realidad lo acelera, pero hay razones para que lo acelera. Porque ellos llegan al poder con una carta de triunfo que es la Central Obrera responde al Frente Amplio. Entonces, a diferencia de otros partidos, el Frente Amplio le puede ofrecer a las multinacionales y a la banca y todo eso, a los amos del mundo, le puede ofrecer la paz laboral, porque ellos controlan la CNT. Los otros partidos no controlan la CNT y no pueden ofrecer eso. Entonces, para el capital internacional, el financiero internacional, el Frente Amplio era casi un ideal, como títere. ¿Por qué? Porque llegaban al poder político algunos guerrilleros que se levantaron contra el capitalismo y qué sé yo, y que hoy cambiaron, giraron, ¿no? Como el expresidente Mujica y tantos otros. Con la aureola de los Robin Hood, no sé. Bien.
Quiere decir que la voltereta fue tremenda. Ahora, más allá de la voluntad del Frente Amplio a cometer esa traición contra los que lo votaron y contra los que no lo votaron y acelerar el proceso de entrega, más allá de eso, hay una situación internacional que hace que este proceso se acentúe. Entonces, el Frente Amplio, cuando llegan a unas elecciones como esta, así fue en la anterior, tiene un electorado que responde a aquel viejo programa y son, digamos, antiimperialistas, no quieren que acá manden los Rockefeller, los Soros, los Rothschild o el capital financiero o las multinacionales o la banca, no quieren. Y entonces, parte del electorado que aún conserva el Frente Amplio tiene esas características. Entonces, acá estamos llegando al tema de Venezuela. Los que controlan el mundo, que han controlado, mejor dicho, esta parte del mundo, tienen graves problemas, porque aparecieron países en el oriente que entraron a levantar su capacidad económica y le disputan el mercado mundial. Ese que nos pone a nosotros los precios, se lo están disputando. Han logrado producir más y más barato que aquellos que liquidaron nuestra industria para vendernos a nosotros lo que nosotros producíamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso irrumpió y tienen grandes problemas el capital financiero internacional, la banca, esos que nosotros llamamos los amos del mundo. Tanto es así y tan vertiginoso ha sido este proceso que cuestionan la posibilidad misma de la existencia de países como Estados Unidos, que también está sometido a esos amos, pero que representa, como algunos han dicho, el gendarme que utilizan ellos, la industria armamentística, los ejércitos, qué sé yo, para explotar a los pueblos cuando los pueblos no se someten, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que se levantan en Oriente países como China, como Rusia, como India, aún Irán, y les empiezan a hacer la competencia económica que nadie les hacía a Estados Unidos y sus aliados, europeos fundamentalmente. Nadie les discutía, porque eran los que dominaban la ciencia, la técnica y la producción. Bueno, ahora está en entredicho eso. Y es vertiginoso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué respuesta da Estados Unidos y sus aliados a esta nueva situación? Trata de hacer lo posible. Entonces, ¿cómo pueden competir en la producción contra esos países emergentes que nosotros mencionamos? Un factor clave en cualquier país del mundo es el combustible. ¿Para qué? Para producir. Entonces, a la desesperada se hace un plan de aceleración en que se agrede, así con la luz prendida, a los países que tienen petróleo. Entonces se va y se le entra a mansalva a Irak y se mata al presidente, pero no es suficiente. Y se va a Libia y se entra a saco, qué sé yo, y se mata al presidente, pero no es suficiente. Entonces, siguiendo el plan, se entra en Siria. Entonces, como los norteamericanos, el pueblo norteamericano no quiere ver más cadáveres de jóvenes norteamericanos, entonces financian un ejército terrorista inventado, islámico, a un costo tremendo. ¿Para qué? Para quedarse también con el petróleo sirio. Y así lo hacen. Y lo llevan adelante y arrancan como hace 5 o 6 años con una guerra contra Siria. ¿Y cuál es la novedad? Y no me estoy olvidando de cuál es nuestro tema, sino
quiero explicar cómo llegamos a este problema de las elecciones uruguayas. ¿Qué pasa? Uno de los países emergentes, cuando Estados Unidos y sus aliados entran en Siria, dice, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces destruyeron Irak, destruyeron Libia, entraron a Afganistán, pero cuando llegaron a Siria y Siria pidió agua por señas a ver quién lo quería ayudar y habló con Rusia, Rusia dijo, bueno, hasta acá llegamos. E intervienen en favor de Siria en la guerra por petróleo. Ya el ejército islámico, ese falso mercenario, había tomado los pozos petroleros, gran parte de los pozos petroleros. Entonces empieza la segunda etapa de la guerra de Siria, en donde paulatinamente van rechazando a los agentes del ejército terrorista islámico de Occidente, de Estados Unidos y sus aliados, hasta que los derrotan. Los derrotan. Y Estados Unidos, como los amos del mundo controlan la mayoría de los medios a nivel mundial, los medios de comunicación, ahora dice de que ya ganamos la guerra en Siria y derrotamos al ejército islámico, ¿no? Al imperio islámico que se había fundado. Cuando lo formaron ellos, porque lo han declarado personalidades que fueron ellos, la Clinton, etcétera, que lo formaron ellos en otro momento. ¿Por qué? Y bueno, perdieron. Perdieron, pero perdieron no como en Libia, que siguen la guerra interna, sigue la guerra civil, o en Irak, que está discutido, o en Afganistán, que está discutido. Acá lo pierden de frente y mano. Pierden la guerra a ojos de todo el mundo. Entonces, siempre el tema es el petróleo. Entonces, ¿qué les queda? Retirarse. Y si no, entrar en la guerra atómica, ¿verdad? Bien. Entonces, se retiran y vuelven sus ojos a América. Que acá ellos son fuertes, o se sienten fuertes desde hace 200 años. Entonces, ¿quién tiene petróleo? Lo tiene Venezuela. Entonces, la misma campaña que hicieron contra el presidente de Irak, y le hicieron contra el presidente de Libia, y le hicieron contra el presidente de Siria, se la aplican a Venezuela. ¿Para qué? Por el petróleo, porque están perdiendo la guerra económica con los países emergentes. Y el petróleo, como es en el costo de la producción, es significativo. Acá y en Mongolia. En el costo, en el total del costo del combustible es muy significativo. Y si ellos se quedan con las mayores reservas de petróleo del mundo, que las tiene Venezuela, entonces la guerra económica los para mejor, aunque los otros los hayan superado en la capacidad tecnológica para producir más y mejor. Ya a Estados Unidos lo tienen agujereado como un queso, porque se les acaban las reservas, entonces empezaron a sacar mediante el método del fracking en Estados Unidos el petróleo, en un acto de desesperación, digamos. Entonces, esa desesperación llega a nuestro país, como cualquier parte del mundo, y encuentra una campaña electoral donde para dar la cara a su electorado, el Frente Amplio es defensora de Venezuela según su programa histórico que desapareció, en que todos los países tienen derecho a la autodeterminación, ¿verdad? Y por lo tanto estamos con Venezuela, estamos con David y no con Goliat. Porque Estados Unidos y sus aliados son asesinos seriales, o sea, son los que comenzaron por tirarle 2 bombas atómicas a la población civil, o sea, no paran en nada. La historia es tremenda. Y entonces, para dar conformidad a su electorado, el Frente Amplio necesita, en medio de una campaña mundial contra Venezuela, desde los medios de comunicación,
y desde la política que Estados Unidos y sus aliados hacen para quedarse con el petróleo venezolano como se quedaron con el libio y con el iraqués, el Frente Amplio siempre le pidió a sus amos que comprendieran que ellos tenían un electorado que los llevó al poder y que ellos traicionaron, y que ellos tenían que contemplar ese electorado. Por lo tanto, tenían que simular esa hermandad con Venezuela. Entonces, ¿contra qué se chocó hoy esa posición? Se chocó contra las necesidades imperiales urgentes. Precisan el petróleo venezolano como dé lugar. Entonces, esa contemplación que hacían los Rockefeller, los Soros, los Rothschild con Uruguay, de que para que atendieran el problema del electorado del Frente Amplio, les vamos a permitir que sean amigos de Venezuela, se acabó. Entonces, el último intento que hizo el partido de gobierno acá fue, ante la campaña virulenta de Estados Unidos y sus aliados, decir, bueno, pero nosotros queremos diálogo, no intervención, y por lo tanto, junto a México y junto al CARICOM y junto a, ¿no? y Bolivia, qué sé yo, planteamos el diálogo. Y nosotros estamos dispuestos a ser sede de un diálogo, ¿no? Y se hizo en Montevideo ese diálogo, y vino representante de la Unión Europea. ¿Y qué se encontró el Frente Amplio? Que ya no lo esperan más. Es tal el apuro por el petróleo venezolano que le dicen al gobierno uruguayo, que es tan servidor como cualquiera de la banca y las multinacionales, o más que cualquiera, le dijeron, no, en esta no te la llevamos, vos tenés que condenar a Venezuela. Entonces, se dan vuelta y firman con todos aquellos que dicen que Venezuela es una dictadura y por lo tanto es necesaria una elecciones, otra más, la número 26 en 19 años o 20 años. ¿No? Pero eso ocurre por las necesidades de los que fueron países poderosos y están perdiendo la guerra económica. Lo apretaron al Frente Amplio y aprietan a cualquiera. Entonces eso va a incidir en las elecciones. Si bien el Frente Amplio tiene lo que no tienen otros, que es el control de la central obrera, este tema lo perjudica y mucho al Frente Amplio, porque parte del electorado, su electorado, no puede ver con buenos ojos que se alineen con Estados Unidos y sus aliados. Entonces, a su vez la oposición aprieta al Frente Amplio con el tema de Venezuela, ¿verdad? Si la campaña mundial es que Venezuela es un régimen dictatorial y qué sé yo, qué mejor que apretar al Frente Amplio por haber sido amigo de Venezuela, ¿verdad? Y la oposición de este país sabe perfectamente que parte del electorado del Frente Amplio no está de acuerdo con ningún tipo de intervención en Venezuela y son anti-Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación nueva en estas elecciones, que el Frente Amplio bajó la cabeza, aunque se ve perjudicado en los posibles resultados electorales. ¿No? Eso está muy claro. Y por eso la abundancia de los medios internacionales que llegan acá y controlan los medios de comunicación acá, más los partidos de oposición de Uruguay que machacan ahí, porque es una encerrona para el Frente Amplio en el aspecto electoral. Bueno, entonces nosotros queríamos ejemplificar eso, y es tal la campaña contra Venezuela que se esconde de que los que quieren la intervención o quieren que se vaya
el gobierno venezolano, Estados Unidos y sus aliados, llegaron a una suma de 30 países. Y los países que apoyan al gobierno venezolano, sin fijarse en quién es Maduro ni nada, no quieren la intervención una más. Están aburridos y además saben que si acompañan a Estados Unidos y sus aliados, mañana les toca a ellos. Entonces la autodeterminación de los pueblos, qué sé yo, son 180 países los que apoyan a Venezuela en esta instancia. Venezuela está siendo robada, se le quedan con los fondos internacionales, está siendo bloqueada, etcétera, etcétera. Y el Frente Amplio tiene que bajar la cabeza, porque si bien los amos del mundo están perdiendo la batalla con los países emergentes, todavía controlan la deuda de la mayor parte de los países del mundo. La deuda exorbitante con la que chantajean a los países. Y tienen a su vez los medios de comunicación del mundo, casi el 100%. Entonces, con esas dos armas, si bien hoy se les discute hasta el poderío bélico, el poderío militar, ya no se animan después de Siria, así como así. Si bien tienen eso, les queda el chantaje con las deudas, para eso se generan las deudas, y el poderío de los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que dicen el mundo condena al gobierno venezolano, pero la realidad es otra. Estados Unidos forma el Grupo de Lima para condenar a Venezuela. El Grupo de Lima va y cumple, porque están todos hasta acá con la deuda y los chantajes, qué sé yo, y dicen, no, que este es un régimen y qué sé yo. Pero también le pide a Estados Unidos que hablen de la intervención militar. Y ninguno de los países del Grupo de Lima le dijo, ah, no, intervención militar no, porque saben, aunque estén ahorcados, saben que mañana les toca a ellos. Y entonces va a Estados Unidos y sus aliados y le dicen a Brasil, bueno, vamos a hacerle la guerra, entre Colombia y Brasil los apretamos, qué sé yo, y el ejército brasileño dice, no, nosotros intervención militar no, ¿verdad? Quiere decir que hay toda una fantasía de el poder que está perdiendo la carrera a nivel mundial, que se la genera en la cabeza de la gente para mantener el control. Bueno, eso está afectando a las elecciones uruguayas. Está afectando a las elecciones uruguayas. Es un ingrediente no menor a tener en cuenta. Por lo demás, todos los partidos que disputan esta elección tienen el mismo amo. Y eso sí debemos decirlo, o reiterarlo. Fue un gran logro para, suponete, de Estados Unidos y sus aliados que Brasil, por ejemplo, ganara a Bolsonaro o Macri en Argentina. Pero los pueblos, aún los que vieron, los brasileños que vieron con buenos ojos la asunción de Bolsonaro, se encuentran con la realidad. Entonces los empresarios brasileños quieren la guerra. Esa que pide Trump, vamos a combatir contra China y Rusia, y que yo, le dice a Bolsonaro. Pero los empresarios brasileños le venden sus productos a China, o a la India, o a Rusia, o a África. Entonces, la alegría de que asumió uno de los nuestros, después, en un plano práctico, ¿cómo se concreta? Entonces, ese es un problema que tiene Brasil, lo tiene Uruguay, lo tienen todos los países del mundo. Hay un mundo que se cae y otro que se levanta. Y eso se refleja en las elecciones uruguayas. Muchas gracias.